Cuando iniciamos diciendo esto con respecto a Apocalipsis, en este capítulo 20, y vemos a este ángel que está descendiendo, ¿verdad? Aquí es donde lo que dije en el principio, hermanos, la Biblia debe ser mi solución única al aceptar la soberanía de Dios y reconocer que Él puede llevar a cabo su plan perfecto en su tiempo perfecto, sin tomar en cuenta las ideas o corrientes teológicas de los hombres. Cuando Juan está escribiendo esto, nosotros tenemos, hermanos, que saber que sí hay posiciones doctrinales, teológicas, pero que nosotros tenemos que acudir a la Biblia. Y lo que hace Juan es ver un ángel que desciende del cielo. Nosotros no podemos decir más que era un ángel que estaba descendiendo del cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿dónde estaba Juan? Juan estaba en la tierra, hermanos, ¿verdad? Y viendo este ángel descender del cielo, de haber estado Juan en el cielo, entonces nos diría que lo vio descender a la tierra, no que lo vio, ¿verdad? De donde venía del cielo hasta la tierra. Tal vez a usted le parezca esto muy lógico, muy simple, pero cuando hablamos de esto, hermanos, es necesario poner un fundamento y es la parte literal, ¿ok? Recuerden, la parte literal. Nosotros necesitamos entender qué es lo que está siendo y debe ser interpretado de forma literal en las Escrituras. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, eso nos va a producir, perdón, y nos puede provocar algunas situaciones que son las que no queremos. Entonces, definitivamente es literal. Este ángel viene bajando. Ahora, ¿qué trae? Trae una llave. Dice, con la llave del abismo. Ve qué tremendo, hermanos, porque dice que el ángel que desciende del cielo lleva en su mano la llave del abismo. Y cuando hablamos de la llave del abismo, el Señor Jesús nos aseguró tener las llaves de la muerte y del Hades. Recuerdan, en un momento dado Jesús dijo, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, este ángel, actuando en el nombre de Jesús, está usando una de sus llaves en esta misión tan particular. Ahora, no es extraño que el Señor confíe sus llaves a otros. Recuerdan a Pedro. Pedro, en un momento dado, Jesús le dijo, sigue Nazaret con esa foto. Vamos a ver, sigue diciéndole entonces que en un momento dado llega y entonces le dijo a Pedro, recuerdan, Pedro, ¿verdad? Que él le confió las llaves del reino, que posiblemente eran 3 llaves. Y para dato histórico, para dato de complemento, para dato de estudio y de aprender nosotros más. Vean lo que le dijo, y fue en Mateo capítulo 11, verso 22, le dijo, a ti Pedro te daré las llaves del reino. Y le dice, todo lo que abrieres en la tierra será abierto en el cielo. Ahora, Pedro las usó abriendo las puertas del reino en 3 grupos geográficos indicados por nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, siempre figuraban los judíos, ¿verdad? Pues la gran comisión era predicarles a ellos primeramente, a pesar de que cuando él vino a sus propios hermanos de raza no le recibieron, ¿ok? También tenemos que ver cómo Pedro, en medio de su misión, ¿verdad? Estas llaves del reino fueron dadas de una manera muy, muy especial, y Pedro es uno de los que nosotros vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y habla de cómo Pedro muchas testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra, dice que fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La predicación de Pedro, esas llaves que el Señor le había dicho, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino. Este ángel viene con unas llaves que son las llaves del abismo, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos tener claro esto. ¿Por qué? Bueno, porque el escenario que sigue o la escena que realmente es prudente ver es que también el ángel traía otra cosa, hermanos, traía una gran cadena. Él traía una gran cadena y esta gran cadena, hermanos, era algo con lo que simbolizaba, ¿verdad? La cadena es un símbolo totalmente opuesto a la libertad. Y entonces, de nuevo vemos aquí lo que sale del cielo es verdaderamente grande. Casi todo lo que se anuncia cuando Juan está viendo y está hablando con respecto a la revelación, con respecto a la visión, siempre todo es grande. Y lo que sale del cielo es grande, es una cadena grande, es una cadena, es lo opuesto a la libertad.
Ahora, de nuevo vemos que lo que sale aquí es esto, ¿verdad? Y no necesariamente, pues podría ser en tamaño, sino en efecto. Amén. Porque no estamos creyendo que esto podría ser literal una cadena. Sin embargo, bueno, la figura es importante. ¿Por qué? Bueno, porque al final es el efecto de esa cadena que nos da un mensaje. El mensaje de alguien encadenado es el mensaje de alguien que está preso, que no tiene libertad. Y aquí es en este contexto donde tenemos que seguir nosotros viendo, porque este prisionero sería el mismo diablo y la cadena ya estaba preparada para esta ocasión. Hermano, esto es lo importante y por eso Jesús siempre dice, vea que no nos engañen, que no nos engañen, hermanos. Muchas personas hoy en día posiblemente dan el triunfo a Satanás por todo lo que está reinando y por todo lo que se está viendo. Pero no, y lo dije creo que el domingo, Satanás tiene que leer el libro de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis el que reina y el que trasciende es la iglesia. Ahora, notemos también que estas llaves que están ahí y la gran cadena en la mano, ¿verdad? Que no era pequeña o débil, sino una cadena grande, ¿verdad? Tenía un propósito, hermanos. Y vean en capítulo 20 de Apocalipsis, verso 2, vean lo que dice. Y dice inmediatamente, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Dice que aprendió al dragón, que es la serpiente antigua, que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Ya aquí tenemos nosotros, hermanos, que empezar a ver qué es lo que Dios está trabajando, ¿verdad? Y aquí vemos cómo el ángel viene y apresa y toma y agarra y prende al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Aquí tenemos, hermanos, todos los títulos válidos para Lucifer. Lucifer es el mismo. Es la serpiente antigua, es el diablo y es Satanás. ¿Ok? Siempre estos títulos son para Lucifer, entre los cuales figura el de la serpiente enorme y destructora, el dragón, la serpiente antigua, hermano. Para colmo de su humillación, Lucifer quería elevarse a sí mismo y llegar a ser semejante al Altísimo. Recuerda, uno de los grandes pecados o de los 5 pecados de Satanás fue ser igual, semejante al Altísimo. Sin embargo, Dios lo hizo arrastrarse en el polvo de la tierra. Eso es un tema que es apasionante también, que no es para esta noche, pero es muy interesante, hermanos, cómo el cumplimiento desde el libro de Génesis hasta aquí, Apocalipsis, hermanos, nosotros vemos que hay una línea, que Dios no se ha equivocado, que hay una escena y escena tras escena a nosotros nos va ubicando en el tiempo y en las formas en las que Dios de verdad está trabajando con la iglesia. Por eso debemos de estar seguros y no dar el triunfo al que no lo tiene, hermanos. Satanás no va a ganar. Las puertas del Hades no van a prevalecer. La iglesia está diseñada para la victoria del Cordero. La iglesia está diseñada para la gloria de Dios. La iglesia está diseñada. Y si usted quiere esta noche, hermano, imponer en su corazón, autoministrarse en su corazón también, y yo lo digo, Gerardo es para la gloria de Dios. Mi familia es para la gloria del Señor. Aleluya. Esta iglesia, este ministerio es para la gloria del Señor. Aleluya. El enemigo no va a ganar en el nombre de Cristo Jesús, porque vamos a andar en rectitud, porque vamos a andar en santidad, porque vamos a andar haciendo lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahora, note, hermanos, que lo que está haciendo y lo que viene a hacer este ángel es, y lo ató por 1000 años. ¿Ok? Esta no es una sentencia, sino una medida de seguridad. ¿Ok? Porque esto es importante que lo veamos esta noche. Ahora, la cadena que se usó, ¿verdad? Para atarlo, era una hecha en el cielo, no como la que hacían los hombres para atar al, ¿verdad?, al endemoniado gadareno que la rompía cada rato. ¿Se acuerda de ese texto? Bueno, pero esta cadena es una cadena que tiene poder. Es decir, sin embargo, no es una sentencia, sino una medida de seguridad, por lo que más adelante va a acontecer, porque después Satanás será soltado. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que es una de las grandes cosas que a veces nos cuesta a nosotros poder ver o poder interpretar o poder entender. Pero note esto, hermano, porque esto es apasionante. ¿Y qué es lo apasionante? Bueno, que al final el ángel no solamente apresa al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, sino que lo ata durante 1000 años.
Durante 1000 años, Satanás estará atado. Hermanos, y aquí es donde nosotros tenemos que ver que aquí en estos versículos, que Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 3, el ángel descendiendo del cielo, una llave en las manos del ángel y una gran cadena, son eventos que se tienen que ver de una manera tal en donde nosotros decimos, Señor, tu gracia, tu poder y tu soberanía. Al Señor no se le ha escapado nada, hermanos. Y no se le ha escapado nada. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros ahora tenemos que darnos cuenta que Dios va a hacer algo que definitivamente nos tocará a nosotros, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que nuestra verdadera condición, que en medio de lo que nosotros, como Él nos rescató y cómo el diablo ahora será tomado y será atado por 1000 años. Ese se llama el periodo del milenio. Este es el periodo del milenio. Y en el periodo del milenio, nosotros tenemos que ver cómo Dios va a trabajar con los que Él ha rescatado. Olguita. Don Gem, es que bueno, en el 3 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Entonces, mi duda es, cuando se habla de abismo, cuando se habla de encierro, es tan simbólico como la cadena, que usted decía que lo que simbolizaba la cadena era lo opuesto a la libertad, o sea, que me imagino que es, bueno, no sé, esclavitud, no sé, pero digamos, abismo, porque es que me da la sensación de que si le ponen un sello es para diferenciarlo en algún momento que él ande engañando y que la gente pueda ver el sello puesto y que se dé cuenta que ese es el diablo. Entonces, no sé, me surgió la duda si abismo y encierro era igual de literal o simbolizaba algo. Ok, muchas gracias por la pregunta. Bueno, lo que realmente, por eso yo dije que en algún momento me escucharon decir que definitivamente esto no es una sentencia, sino una medida de seguridad, ¿verdad? Entonces, más Olguita que ha trabajado en esa dimensión, usted sabe que hay medidas de seguridad que no necesariamente son una sentencia. Por ejemplo, un privado de libertad está dentro de un lugar con candado, con verdad, etcétera, no necesariamente porque está sentenciado aún, es porque está esperando un proceso, ¿ok? Sin embargo, está ahí, es la medida de seguridad. La medida de seguridad es que está ahí. Y cuando habla de que lo va a poner en ese abismo, lo va a poner en un lugar, porque recuerden cómo, por eso es interesante ver en el libro de Génesis y cómo la Biblia registra que el infierno fue hecho para Satanás y sus seguidores, ¿verdad? No fue hecho por causa del hombre. Pero este momento todavía no es el momento en donde al final el dragón y el falso profeta y el diablo y todo será echado al Hades, que será el momento final. Esto es un momento de un espacio en donde está ahí. Y vea que dice y sellado. ¿Por qué? Porque ¿qué significa un sello? Bueno, nosotros lo vemos en el mundo natural. Un sello no debe ser roto. Si a usted viene alguien y le pone un sello en su casa, una autoridad, nadie lo puede romper. Porque ese sello lo que está hablando es que es más que un candado, ¿verdad? Es un sello que usted no puede transgredir. Y ese sello es un sello que posiblemente era el sello de esta orden que había salido del mismo cielo, donde decía, aquí está Satanás, aquí está el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y aquí está, y este sello nadie, solo uno lo podrá abrir. Y el que lo va a abrir es aquel que tiene autoridad sobre todas las cosas. Es el Señor o a quien Él envíe para que ese sello sea roto. ¿Ok? Entonces, ese sello lo que nos está hablando es otra vez de esa seguridad. Nos está hablando de que ahí está y que por ese periodo, 1000 años específicamente, no va a salir. Alguna gente discute con respecto al asunto del 1000 años, un asunto un poco a veces de semántica. Hermanos, Dios no tendría ningún problema en agarrar y decir que fueran 500 años. Pero si Dios dijo y fue inspirada la escritura para decir 1000 años, es que son 1000 años. No hay donde perderse. No hay donde perderse. ¿Verdad? Cuando nosotros vemos esta parte, entonces tenemos que entender que es literal. Son 1000 años donde el mundo
no va a haber pecado, donde la enfermedad no va a tener forma, y esto se llama el milenio, ¿verdad? Entonces, tenemos que verlo desde esa manera. Entonces, Dios va a encarcelar a Satanás por 1000 años. Ahora, no se podrían cumplir las numerosas profecías acerca del milenio, ¿verdad? El reinado de paz sobre la tierra, si el enemigo eterno de Dios ronda por el mundo. Ahora, cuando nosotros vemos esto, es que tenemos que entender, no habrá paz mientras Satanás esté suelto. No habrá paz. Pero cuando Satanás es tomado y es llevado ahí y es puesto ahí adentro, ¿verdad? En ese lugar y al abismo y lo encerró y puso un sello, es porque entonces vendrá esa parte que realmente será la paz. Hermanos, esta afirmación es importantísima. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que Satanás por 1000 años, ¿verdad? Está encerrado. Aquí viene el gran momento de la iglesia, aquí viene el gran momento de los que han sido resucitados y de los que han salido de la gran tribulación. ¿Por qué, hermanos? Porque al final este escenario, el milenio, y yo quiero que usted siga prestándole atención a esto que voy a decir, porque el milenio será la prueba final de la humanidad antes del comienzo del estado divino. Recordemos que el milenio será después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habrá ese tiempo en el milenio. Entonces, esta prueba final de la humanidad antes del comienzo del estado divino, el milenio es la respuesta de Dios a la oración de casi todos, ¿verdad? De los que tenemos memoria, recuerdan aquella oración, venga tu reino. Esa oración es oración ejemplar que Jesucristo enseñó a lo que le llamamos nosotros el Padre Nuestro. Venga tu reino es exactamente este momento. Venga tu reino, como Jesús les enseñó ahora a los discípulos, él dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, ¿verdad? Y les dice, venga tu reino, le dice, oren así, que el reino de Dios venga, hermanos. Entonces, el milenio, este espacio, este tiempo, es la respuesta de Dios a esta oración. Y entonces, en el milenio, se denomina el milenio, ese es el reino que fue prometido a David, ¿verdad? Dios juró a David que iba a establecer ese reino, hermanos, y ese reino fue profetizado en los salmos y en los libros de los profetas. Ahora, todos los profetas hablaron de este reino, tanto los profetas mayores como los profetas menores, ¿verdad? En realidad, hermanos, el reino teocrático establecido sobre esta tierra es el tema de todos los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, notemos esto y aprendamos para no ser engañados. ¿Por qué? Porque hoy, por cierto, alguien no sé, conversando, no recuerdo con quién, me decía, no, pero es que, no sé en qué momento fue, bueno, pero en fin, el asunto es que alguien me dice a mí, no, pues es que solamente Apocalipsis 20 es el que habla del milenio. Ya me acuerdo con quién, es una muchacha de Nueva York que me está preguntando sobre esto. Y anoche me envió un poco de preguntas y un video ahí, pero ella en esto, es que solo Apocalipsis 20 habla del milenio. Hermanos, sí es cierto, mira que sí es cierto, solo Apocalipsis 20, pero vea qué manera. Hermanos, si usted nota y nosotros notamos en los primeros 6 versículos de este tema, se habla 5 o 6 veces del milenio. Y cuando Dios dice, pongámonos en los pies o en los zapatos de papá o de mamá, cuando usted le dice a los chiquillos o a los muchachos, les dice una vez, les dice 2, y algunos decimos, y no espere la tercera, porque en la tercera, ¿verdad? Imagínense nuestro Dios que habla de esto, sí es cierto, en este capítulo 20, pero lo dice 5 o 6 veces. Habla del milenio. Entonces, es trascendental, hermanos. Dios ha hablado del milenio de una forma muy categórica. Y este milenio será la prueba final de la humanidad antes de que comience el estado divino, hermanos. ¿Por qué? Porque el milenio, ya lo dijimos, es la respuesta de esto, hermanos. Ahora, veamos adelante y sigamos adelante, porque ahora vamos a ir al verso 4. Ve qué tremendo. Pero ustedes me van a decir, ¿por qué se va a brincar el 3?
porque es muy comprometedor. No, vamos a leer el 3. Luego arrojó al abismo y lo encerró y selló la puerta para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los 1000 años. Después de esto, es necesario que se suelte por un poco de tiempo. Ay, hermanos, vean. Esta parte es una parte bien difícil, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué Dios lo dejó libre? ¿Por qué Dios lo dejó libre? Vamos a ver si tengo aquí. ¿Por qué es liberado Satanás, al que también se le llama la serpiente antigua y el dragón? ¿Por qué es liberado? ¿Por qué es liberado, hermanos? Dice que lo tomaron por 1000 años. Y después de esto es necesario que se le suelte por un poco de tiempo, hermanos. Ahora, vea qué tremendo, hermanos. ¿Por qué por qué lo dejó Dios libre? ¿Usted se ha hecho esa pregunta o solo yo? En esta cuarentena que uno piensa muchas cosas. No, ¿por qué Dios lo dejó libre? Bueno, hermanos, yo pudiera decir o empezar diciendo porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito que a nosotros no nos ha sido revelado. Nuestra mente humana, hermanos, posiblemente no ha podido comprender muchos de estos misterios, y entre ellos el gran problema del mal. El gran problema del mal es un tema que está ahí, y cuando uno lo aborda desde el libro de Génesis, que es donde aparece, pudiera tener un poquito de luz, pero no tener toda la claridad. ¿Por qué? Porque este asunto del mal es algo que está ahí, que tal vez no nos ha sido revelado en el todo a nosotros como seres humanos, como individuos, como cristianos. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque tal vez no vamos a comprender muchos de los misterios, entre ellos este problema. Ahora, ¿por qué ha permitido Dios que exista el mal? En su tiempo, en su momento, Dios nos va a revelar lo que hoy podemos solo admitir por fe. Hermanos, es que por fe tenemos que admitir que Él dice aquí en la Escritura, por eso hablamos de la parte literal de la interpretación bíblica, que después de esto es necesario que se suelte por un poco de tiempo. Vea que dice, es necesario. El autor, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, es necesario que se suelte por un tiempo. Amén. Entonces, creo que esto es importante, hermanos, que usted y yo podamos ver también y tomarlo y asumirlo desde esta perspectiva. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que andar por fe en esto, no por nuestro conocimiento ni nuestra inteligencia, ¿verdad? Sino nos pide que andemos por fe. El sentido común, hermanos, es entender que Dios hay cosas que nos las da y nos las dice. Inclusive en Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová y las que son reveladas son para los hombres. Entonces, ¿por qué es liberado Satanás? Porque Dios así lo quiere, porque Dios tiene un plan perfecto, hermanos. ¿Okay? Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que nosotros logremos entender eso. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque al final seguirá siendo lo mismo. Una cosa es, yo podría preguntarles a ustedes, bueno, ¿por qué entonces Dios dejó a Satanás después de que tentó a Adán y Eva y que los tentó y el mal entró y Satanás se rebeló contra Dios? ¿Por qué lo dejó libre? ¿Por qué lo soltó? Si lo soltó esa primera vez, nada que lo suelte la segunda vez. ¿Alguien levantó la mano? Gerard, Sí, señor. estaba pensando, meditando, digamos, sobre esas dos cosas, los primeros 1000 años, ¿verdad? Recuerde que veníamos de un periodo donde Satanás anduvo suelto, ¿verdad? Haciendo las suyas y más bien engañando a todo el pueblo, ¿verdad? Después viene este periodo donde al hombre lo engavetan, ¿verdad? Y lo guardan ese milenio. Yo pienso que el proceso es decir, bueno, ya el mundo estuvo expuesto a las mentiras de Satanás, ¿verdad? Vamos a quitarlo por un periodo para ver únicamente la verdad. Ok, después lo soltamos. ¿Por qué? ¿Para qué lo soltamos? Bueno, para que de nuevo Satanás, usted suelto, vuelve a lo mismo, ¿entiende? Y se supone que en ese periodo, la iglesia de ese milenio, yo siento que la iglesia, escuchando la verdad,
¿verdad? Porque ya no va a haber mentira, tendría que estar ya bien preparada para resistir las mentiras de Satanás, ¿verdad? Sin embargo, pienso, yo veo eso como un último filtro de Dios de querer llevarse únicamente, porque después ya, me imagino que después de eso es que viene ya el arrebatamiento y esto. Y entonces ya ahí lo que va a quedar es lo que realmente pasó por todas las pruebas que se les ha puesto o que se les va a poner. Ujú. Eso pienso. Ok. No, a mí me parece excelente su pensamiento, don Miguel. Don G, Sí. pero digamos, si seguimos leyendo al versículo 7, no sé si nos estamos adelantando, ahí dice que él va a salir a engañar Ajá, otra vez a las naciones. ajá. Y habla de que al final dice Dios, dice, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y ahí sigue, digamos, y fue lanzado al Hades. O sea, ahí puede hacer ese filtro que Miguel dice, digamos, que hay, pero si viene con engaño y viene y diciendo ahí, dice, en los 4 ángulos de la tierra. Entonces, me imagino que todavía habrá gente que no está, eh, que no está en la verdad. Ok. Bueno, amados hermanos, de eso se trata estudiar las escrituras y de eso se trata que cuando las estudiemos siempre también estemos orando y con un espíritu sencillo de aprendizaje para todos. Yo creo que son pensamientos que ustedes están colocando, tanto Miguel como Olguita, que a mí me parecen que inclusive hay muchas de las cosas que también están ahí escritas y que yo las comparto, ¿verdad? Ahora, hay que ver en la parte cronológica, y esto tal vez para don Miguel, en la parte cronológica, el milenio, y ahora tal vez Dios nos dé chance para llegar a esta parte de las resurrecciones, porque en el milenio realmente el reino de Dios, en Cristo reinando sobre la tierra, está reinando y gobernando sobre aquellos que fueron la iglesia, los santos que salieron y los santos que salieron de la gran tribulación. Es decir, que ya la tribulación, en ese espacio de los santos que salieron de la gran tribulación, más la iglesia, es lo que está formando el gran pueblo, el milenio, que viven y que están habitando en la gran ciudad, en la ciudad santa de Dios. ¿Ok? Ah, ok. Ajá. Eso, pero sí igualmente, vea qué tremendo, porque entonces también don Miguel, en su intervención, que me parece muy importante, él también nos hace ver algo que tenemos que realmente pensar, ¿verdad? Bueno, en medio de todo esto, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, si engañó durante este tiempo de la gran tribulación a todas las gentes, ¿verdad? Por supuesto, ahora Dios lo pone encarcelado para que ya no engañe más a las naciones, ¿verdad? Luego cuando va a ser suelto, que es lo que agrega Olguita, bueno, engañará a otros. Pero es que es esto, y es un poco lo que les dije, hermanos, y ahí cuando les dije en algún momento, hermanos, qué cuidado vamos a tener que tener. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros entendemos que esta parte del milenio es la prueba final de la humanidad antes del comienzo del estado divino. Porque recuerden, el milenio es la respuesta de venga tu reino, pero el milenio será la prueba final de la humanidad. Porque, diría Olguita, si nos adelantamos, el diablo suelto otra vez hará estragos y engañará a muchos y engañará a otros. Entonces notemos algo, vea que para ir ahí en esa parte, ¿para qué? Para que no engañase más a las naciones fue que fue puesto, para que cumplieron 10 años, ¿verdad? Entonces el arresto del diablo tiene como propósito dar descanso a las naciones por 1000 años. ¿Ok? Al cabo de los mismos les será permitido volver a las suyas. Y en esa ocasión Dios probará a los hombres por última vez. Recuerden, cuando Dios dice prueba es para probar lo que hay en el corazón del hombre. Ahora, después de esto, dice ahí en el verso 3 también,
debe ser desatado por un poco tiempo. Entonces, la utilidad, hermanos, que tiene Satanás en los designios de Dios ha sido planeada de antemano. Dios sabe qué es lo que debe suceder y por cuánto tiempo. Por eso como iglesia, como cristianos, como creyentes, no debemos de asustarnos. Nosotros, hermanos, ante la adversidad, ante las crisis, ante la situación, ante la circunstancia, no debiéramos de temer, porque el Señor tiene todo planeado. Al Señor no se le ha pasado nada, hermano. Al Señor no se le ha pasado que hoy usted iba a estar aquí y que esta pandemia iba a venir. No, el Señor conoce y sabe todas las cosas. Por eso Él dice, vea que no nos engañen. ¿Por qué? Porque el engaño es el producto muchas veces de nuestro afán. El engaño muchas veces es el producto de la falta de fe de nosotros. El engaño es producido por falsas o malas interpretaciones que nosotros tenemos, por descuidos. Hermanos, a veces nosotros descuidamos la fe que se nos regaló. Y por eso es que Satanás se aprovecha de todo esto. Satanás siempre ha sido un instrumento en las manos de Dios. Yo en algún momento decía, lo más misericordioso de Dios es el infierno. ¿Por qué? Porque a pesar de todo esto que no fue hecho por causa para el hombre, sin embargo, hay mucha gente que por causa del infierno de verdad se vuelve a Dios de todo su corazón. Y Dios usa todo, hermanos. Es que Dios usó al burro para hablarle al profeta, ¿verdad? No el burro que está hablando, no, el burro que habló. Y al final es como Dios lo hace. Ahora, veamos esto y creo que vamos a entrar al verso 4, hermanos. Y en este verso 4 nosotros vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, vea lo que Juan vio. Vea, Juan ve tronos. Vean el verso 4. Vi entonces unos tronos. Sobre ellos estaban sentados los que reciben la autoridad para juzgar. También, ¿qué fue lo que vio? Las almas de los decapitados. Por eso le decía yo ahora en la intervención a Miguel, que aquí estos decapitados son los que salieron de la gran tribulación, ¿verdad? Dice, los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Note, ¿por qué fueron decapitados? Por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente, ni en las manos. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Vean qué tremendo, hermanos. Él ve tronos, en el trono sentados los que van a juzgar. Aquí tenemos otra vez un asunto de oración y tal vez no revelado, ¿verdad? Pero que el Señor Jesús prometió un grupo de creyentes judíos, ¿verdad? Sus discípulos sentarlos en los 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Y Pablo nos previno que juzgaremos a los ángeles, dice Pablo. Ustedes, a la iglesia le dice, y ustedes juzgarán a los ángeles. Bueno, ok, a ellos no se les encomendó el cuidado del mundo venidero, sino a nosotros, hermano. Y vea que en nosotros somos los que vamos a estar ahí. Yo particularmente y personalmente creo en la lectura y yo espero sabia, prudente, ¿verdad? Que cuando estamos hablando de esos tronos, sobre ellos están sentados los que recibieron autoridad para juzgar. Yo creo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, porque cuando vemos el libro de Éxodo, por eso la lectura de la Biblia tiene que ser completa, hermanos. La Biblia es una unidad. No podemos separarla. Por eso cuando hablo de los tronos, si alguien me habló. Sí, don Gelos, esos serían los 144,000. Ok, esta es aquí en la parte del milenio, los 144,000 que son judíos, ¿verdad? Están también para ser juzgados, ¿verdad? Pero él ve que hoy hay otros tronos y sobre ellos sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. Entonces, posiblemente estamos hablando de los 144,000 y estamos hablando del pueblo de Israel. Vean, recuerden que en el libro de Éxodo Dios prometió bajo promesa que todas las cumple, y él dijo, yo haré un reino de reyes y de sacerdotes y juzgarán a las naciones y estarán estableciendo juicios inclusive sobre la creación y sobre lo creado. Esta es una de las promesas de Dios, se la dio al pueblo de Israel. Y esto es muy interesante o muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque al final nosotros tenemos no ser engañados. ¿Por qué, hermanos? Porque hay algunas personas que piensan
que este juicio será solamente así. Dios va a venir y pone unos a la derecha y otros a la izquierda y usted ya no tiene más nada que hacer. Usted va a andar con sus alitas volando ahí para allá y para acá y va a estar cantando alabanzas al Señor. Sí, cantando alabanzas al Señor de día y de noche, sí, es verdad. Lo de las alitas, no sé. Lo que sí sé es que nuestros cuerpos serán transformados. Lo que sí sé es que Él pondrá, Él nos va a poner. Hermanos, es un reino, un reino, un reino con cielos nuevos y tierra nueva, un reino donde estaremos, dice, algunos serán puestos sobre miles, otros sobre miles, otros sobre millones y otros sobre cientos de millones. Es decir, es un reino, hermano. Y nosotros, los hijos de Dios, los que hemos caminado, los que hemos mantenido la fe en el Hijo del Hombre, la salvación por la gracia, estaremos ahí, hermanos, para hacer la voluntad de Dios y vivir en un reino como Adán y Eva en el principio, cuando no hubo. Ese va a ser el regreso del hombre a la realidad de Dios. ¿Ok? Ahora, vea que estos que están ahí, los que salieron de la gran tribulación, ¿verdad? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, hermanos. Hoy mucha gente está muriendo por esta causa. Aquí no lo estamos viendo, pero hay gente que se queda sin trabajo por decir soy creyente, aunque usted no lo crea. Y estamos hablando de países que están afiliados a estas grandes organizaciones, que de derechos humanos y lo que sea. Por debajo, hermanos, hay gente que no ama al cristiano, que no ama al creyente fiel y son capaces de dejarlo sin trabajo y dejarlo sin muchas cosas. Esto es verdad en otros países del mundo, hermanos, donde mucha gente está muriendo por el testimonio de Jesús. Amén. Y esto es muy, muy importante, hermanos, que usted y yo lo sepamos, que nosotros estamos diciendo cómo es que por causa de la verdad, por causa del testimonio de Jesucristo, por causa de la verdad de Dios, muchos están muriendo. Y en este tiempo, y estos que salieron de la gran tribulación, son gente que no se dejaron sellar en sus frentes, ¿verdad? Y no adoraron a la bestia. Hermanos, cuidado, porque hoy la adoración a otras cosas que no son Dios, aún dentro del mundo creyente cristiano, se ha convertido en una realidad. Uno a veces hasta que se hace chiquitito y le da escalofrío, hermano, cuando uno oye personas que creen en cosas que yo no sé de dónde salieron, hermano, y que son creyentes, e iglesias que hoy, hermanos, se han desfigurado de una manera, hermanos, en donde toman posiciones que no son escriturales, hermanos, y empiezan a hacer cosas y a adorar cosas que no son. Si usted ha oído, la moda es, todo el mundo es cristiano, hermano. Usted oye a los famosos y los famosos hoy son cristianos, hermano. Usted oye hoy, inclusive, hermanos, hay una aberración en medio de todo esto. Hombres de Dios que cantan y alaban al Señor, que Dios les dio el don y el talento de ser salmistas, personas que componen música al Señor. Hermanos, a muchos la fama se les va a un lado y cuando usted los oye en sinfonola, perdón. Otra vez, porque esto es un asunto muy, muy escabroso, es un asunto muy delicado, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque al final nosotros tenemos que estar muy claros que el don y que el talento puesto en las manos de Dios es el don de Dios convertido para su gloria. Y a veces hay cosas que están pasando, hermano, y que uno no estamos aquí para juzgar, pero sí para hacer defensa del Evangelio, porque esta gente, por el testimonio de Dios, por el testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios, fueron muertos, fueron decapitados. Estos son los decapitados que salieron de la gran tribulación. Ahora, otro de los aspectos importantes y en relevancia es esta parte de la resurrección y la segunda muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque cuando el apóstol ve tronos y los que se sientan sobre el trono recibiendo facultad de juzgar y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, es Pedro, el apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 1, en el verso 20, escribió: entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, hermano, que no es admisible sacar un versículo de las Sagradas Escrituras fuera de su contexto, aisladamente, y utilizarlo como base para una doctrina. Eso no se vale. Entonces, es necesario tener además la corroboración y confirmación de otras escrituras. Eso es principio hermenéutico, exegético,
¿verdad? Estudio de la palabra de usted y yo cuando la estudiemos. Tenemos que ver que el texto tiene que tener un contexto para no ser un pretexto, ¿verdad? Como dicen por ahí, un texto bíblico como el que estamos nosotros aquí hablando y completando es una declaración de hechos literales, hermano, que calzan en el programa completo de la profecía que estamos siguiendo. Vean que nosotros hemos venido en una progresión, en un programa completo de esa línea que yo les hablé desde el principio, que es una línea del tiempo en Dios, hermanos, que estamos completando y que son declaraciones, que son hechos literales, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El programa completo de la profecía tiene que seguirse. El tratar de reducir o cambiar este texto, interpretarlo en términos simbólicos figurados, transformaría este pasaje en algo incomprensible, hermano. Es decir, las almas de los decapitados son una realidad, los tronos son una realidad. Es decir, el milenio es una realidad, los decapitados son una realidad, el ángel que bajó con la cadena y con las llaves es una realidad, Satanás, el diablo, la serpiente antigua es una realidad, los 1000 años tendrán y serán y son una realidad. Entonces, nosotros creemos en los tronos que son tronos literales. Los mártires son mártires genuinos. Jesucristo literalmente es el Hijo de Dios y Salvador nuestro. La palabra de Dios es literal. La bestia, la imagen, hermano, la marca de la bestia es literal. Y los 1000 años, el reino del milenio, son literales. Todo es literal. Y los 1000 años significan nada más y nada menos que 1000 años. No son 999.9, no, son 1000. Porque si Dios hubiese querido decir otra cosa, pues la dice. No tendría ningún problema decir 500, 620, 15. Dijo 1000 y son 1000. Sí, hermana. Pastor, entonces eso es lo que, digamos, a continuación se llama la primera resurrección. Es la primera, porque hay 2 resurrecciones, entonces. Es correcto. Exactamente. Que vamos a entrar en un momentito en eso, por lo menos un poquito, y a ver qué nos da el espacio, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de la resurrección, hermano, la palabra resurrección, que aquí se menciona, es interesante, porque es la misma palabra que el apóstol Pablo usa para la primera epístola de los Corintios. Creo que capítulo 15, en el capítulo 15, Pablo habla con respecto a la resurrección. Dice, cuando habla de la resurrección de Cristo, es la misma, menciona, es la misma palabra que usa, ¿verdad? Para la resurrección de Cristo y de los creyentes. Y significa una resurrección corporal, como lo indica la palabra del texto original en el griego, que es anastaseia. Anastaseia. ¿Cómo? Anastaseia. Anastaseia. Juan escribió que él ve tronos y los que están sentados sobre ellos, quienes son, ¿verdad?, los que se sentaron. Nosotros creemos que deben ser aquellos que participaron en la primera resurrección. A todos los que fueron salvos a través de todas las edades, hermanos. Es decir, veamos esto. La primera resurrección, hermanos, comenzó con la resurrección de Jesucristo. Esta es la primera conquista sobre la muerte. ¿Ok? ¿Quién fue el primero en resucitar? Jesucristo. Esa es la primera conquista sobre la muerte, ¿verdad? Después de lo que pasó con Jesucristo, vemos también la resurrección de la iglesia. Donde, bueno, durante el arrebatamiento, hay una parte que es esta parte de la resurrección, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos ver esto. ¿Por qué? Bueno, porque también a la salida de los creyentes de la tierra, antes de que comenzó la gran tribulación, ¿verdad? Tenemos que ver que al finalizar estos 7 años de la gran tribulación, ocurrirá la resurrección de los santos de la tribulación, que serán las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Cuidado. Y yo vuelvo a llamar la atención, hermanos. Aquí hay muchas cosas hoy en este siglo en donde se está haciendo falsas adoraciones. Hay hermanos que creen más en la luz, en el sol y en otras cosas, hermanos, y en la vibra que en el mismo Dios. Perdón, hermanos, que yo sea hoy tan directo, pero con todo respeto, tenemos que tener cuidado, porque este tipo de formas de adoración son de Babilonia.
la gran ramera. Hay otra gente que adora otras cosas, hermano. Hay personas que adoran inclusive y levantan personas más que a Cristo. Y esto no está bien, amados hermanos. Y esto, vea que ellos se saltaron y fueron muertos por causa de esto, de no adorar. Y los que resucitaron de la gran tribulación fue porque fueron decapitados, hermanos. Bueno, no me quiero meter ahí. Ahora, Dios sigue un plan, hermanos, y en el guión de los eventos, esta no es una idea ingenua o un producto de una mente fantasiosa, que yo a veces, ¿verdad? No lo conozco todo, por supuesto que no. Esto es un programa organizado y detallado que Dios determinó, hermano. Y uno ve, y si lo ve desde Génesis hasta Apocalipsis, es un programa organizado y detallado que Él ha presentado en su palabra y que Él concluirá según un plan y un propósito. ¿Por qué? Bueno, porque los santos de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento evidentemente reinarán en esta tierra con el Señor Jesucristo durante el milenio. La iglesia, hermanos, todos los creyentes que fueron quitados del planeta, ¿verdad? En la muerte, en el arrebatamiento, la esposa de Cristo residirá en la Nueva Jerusalén, donde reinarán junto con Él desde un lugar tan relevante, hermano, que además creemos que también sobre la gran parte de la creación de Dios también se gobernará. Ahora, en capítulo 21 de Apocalipsis habla un poco más sobre esto. Ahora, notemos algo, hermanos. Vean que en capítulo 5 dice, pero otros muertos no volvieron a vivir. ¿Lo notan ahí? Esta es la primera resurrección, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Todo el mundo resucitará con cuerpos eternos. Solamente que unos serán para gloria eterna y otros para condenación. Ahora, mientras tanto, ¿verdad? Los cadáveres de muchos de los inconversos servirán de ejemplo para los sobrevivientes de la gran tribulación. Eso es importante, que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque en la primera resurrección vemos entonces a los santos del antiguo, vemos a la iglesia, los que salieron de la gran tribulación, pero hay otra parte, hermanos, ¿verdad? Que dice, los otros muertos no volvieron a vivir. Y eso es el inconverso, ese es el que no creyó y no confió en el Señor. Quedará ahí como testimonio para aquellos que han salido de la gran tribulación, del milenio, en el tiempo del milenio. Entonces, hermanos, ¿dónde nosotros podemos encontrar evidencia? ¿Verdad? Vea qué tremendo, porque vean Isaías. Vamos a Isaías 24. Perdón, pero ahí dice una cosa que entonces me confunde, porque dice que si no será, dice, la segunda no tiene potestad sobre estos, pero saldrán después de los 1000 años, o sea, después de los 1000 años van a resucitar, ¿o no? Exactamente, porque recuerden que en la segunda resurrección, ¿verdad? Que los que resucitarán para allá, entonces serán para el juicio, que capítulo 21 y capítulo 21 de, ¿verdad? Del cielo nuevo, tierra nueva, de todo esto que estará ante el trono, el juicio ante el gran trono blanco, estos tendrán que asistir ahí. Pero recuerden esto, hermanos, están ahí en el milenio. Estos no han resucitado, eran inconversos, no creyentes. Estos tendrán que ser presentados ante el juicio de Dios, en el juicio donde Dios vendrá y juzgará a todos los vivos y los muertos, y el reino será establecido sin fin. ¿Ok? Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque en la primera resurrección, porque hay dos resurrecciones, la primera y la segunda, la versión, ¿verdad? Que nosotros creemos, es que a veces sería muy fácil decir así, ahora todo el mundo se va a levantar y todo el mundo, usted va para allá y usted va para el otro lado y se terminó esto. No, vea que este periodo del milenio está haciendo parte y es parte de esto que Dios quiere que nosotros entendamos para no ser engañados, hermanos. Porque si usted supiera, y yo también muchas cosas, hay gente que contradice y es contraria con respecto a esta parte del milenio y todo esto. Y esa es una parte a mí me suena como arrancar las páginas. Está bien que la gente no piense como uno, pero uno tiene que tener un criterio muy claro con respecto a lo que Dios le revela y le dice a uno, hermano. Y con humildad y sencillez, si uno está equivocado, pues rendirse y decir, Señor, me equivoqué. Pero vean qué tremendo, porque en esta parte de la primera resurrección,
¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos enseña a nosotros dos resurrecciones separadas por un espacio de 1000 años. Eso es lo que dice el texto. Ahora, los salvos resucitarán primero, después de 1000 años, tendrá lugar la segunda, en la cual resucitarán los inconversos sin recibir cuerpos glorificados. ¿Ok? Este es lo que a mí la escritura me enseña, ¿verdad? Esto es lo que a mí la escritura me enseña. Entonces, leamos de forma ahí fehaciente lo que el verso 6, y bueno, tal vez aquí tengo otro cuadrito que nos podría servir. Vean, lo pueden ver, el programa de las resurrecciones, tal vez esto nos quede un poquito más claro. Vean el programa de las resurrecciones. La primera resurrección, Cristo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, las primicias, ¿verdad? El primogénito entre los muertos, ¿ok? Después, la primera resurrección, ¿quiénes van? Los de Cristo en su venida, ¿verdad? Hermanos, el orden es invariable, hay que determinar el tiempo, ¿verdad? Porque después de que Cristo resucitó, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y bueno, no sabemos cuánto tiempo más pasará, pero vendrá y la iglesia saldrá a resurrección. Esa es dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Ahora, después vienen los que resucitarán en Cristo su venida y los santos del Antiguo Testamento y la iglesia. ¿Cuáles? ¿Quiénes son los de Cristo en su venida? Los dos testigos. Nótelos ahí, amados. ¿Ok? ¿Quiénes son los de Cristo en su venida? Los dos testigos y los santos de la tribulación. ¿Ok? Por el otro lado, en el lado derecho tenemos la postrera resurrección, que está el fin, los muertos sin Cristo. ¿Ok? Y vea lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, 23, 24. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. No hay dónde perderse, hermanos. ¿Ok? No tenemos y no vamos a perdernos, gracias a Dios, en esto. ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque esto será un tiempo en el que nosotros como iglesia, y este tiempo que lo estamos viendo como iglesia, es un tiempo vital, importante, hermanos, para la salud de la iglesia y para la salud de la familia y la salud de los ministerios. Interpretar bien las escrituras. Hermanos, cuando yo digo interpretar, es que interpretemos las escrituras, no que busquemos una posición. Usted va a encontrar alguna gente diciendo, no, el milenio ya estamos viviéndolo. No, el milenio son amilenialistas. No, no existe. No, eso no es cierto. Usted oirá a otros diciendo otra cosa. No, el rapto, no, no existe. Es decir, esas son solo posiciones y otra vez a mí me encantaría volver a repetir lo que empecé diciendo en el principio, hermano. Y yo se los vuelvo a decir con todo respeto, porque yo tengo un punto de vista personal, ¿verdad? Y cuando lo que Dios me ha enseñado, yo espero que en mí haya sencillez de corazón. Dios me ha enseñado por pura misericordia y gracia, ¿verdad? Dios me da oportunidad de estudiar, ¿verdad? Pero tampoco soy un letrado, ¿verdad? No, bueno, no importa, pero Dios me ha enseñado cosas y me las ha enseñado, hermano. Dios es verdad. Yo le puedo decir a usted, Dios es verdad. Dios es verdad. Yo veo el milagro de Dios todos los días en mi vida. Dios es cierto, Dios es verdad. Dios es verdad, Dios me rescató, Dios me salvó a mí. Yo soy un milagro de Dios. Yo soy un milagro de Dios. Por eso yo creo en los milagros. Entonces, al final, no todo el mundo tiene que pasar por donde yo pasé, ni creer lo que yo crea, porque yo creo que Dios es verdad, porque estoy convencido. Entonces, hermano, cuando en tiempo en el cual se cumple el arrebatamiento de la iglesia, el reinado milenial, ¿verdad? Mi inclinación es hacia la posición, tal vez ustedes me oyen hablar y ustedes nunca se los he dicho, pero bueno, yo sí se los voy a decir. Yo me considero un premilenialista histórico. Bueno, y lo puedo decir. Entonces no soy ni tan buen premilenialista histórico. ¿Por qué? Bueno, porque mi forma de interpretar, como Dios me ha enseñado y como Dios ha usado personas a enseñar, bueno, yo soy una persona que yo interpreto el texto desde la parte gramática histórica
Y es como me enseñaron y es como yo he enseñado a la iglesia porque sé que eso es de Dios. Porque cuando usted ve a Jesús predicar, Jesús predicaba desde la parte gramática histórica. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces yo tengo esa tendencia y será la única y será la verdadera y será la, no sé, pero yo sé que Jesucristo es el Señor. Pero en todo esto, ante todo esto yo pongo y antepongo, y por eso se los mandé escrito para que ustedes lo tengan como testimonio, hermano. Tal vez esta posición mía posible es el resultado de la doctrina que se me ha enseñado, más mi mayor convicción, y quiero recalcarlo, mi mayor convicción es que la Biblia es la única solución, que el aceptar la soberanía de Dios y reconocer que Él puede llevar a cabo el plan perfecto en su tiempo perfecto, sin tomar en cuenta las ideas o corrientes teológicas de los hombres, ese es Dios y lo puede hacer. Por eso yo creo en Dios, no creo en una forma teológica. Sin embargo, responsablemente tenemos que tener una posición. Yo soy cristiano evangélico. Aleluya. Pandereta. Gloria al Señor. Y oro que me encuentre Él fiel en santidad, en sinceridad y en fidelidad para con Él y para con mis hermanos y con la gran bendición que me dio de ser llamado para servirles a ustedes. Es mi privilegio, hermano. No quiero que nadie me lo quite. Pero yo tengo que pelear la batalla de la fe porque mi lucha no es contra carne y sangre. Amén. Por eso yo los amo a ustedes un montón. Bueno, ya con todo esto, esta declaración de aniversario. Pero en fin, hermanos, cuando hablamos de esto, yo quería ir al verso 6 y voy a terminar esta noche con ese verso 6 porque no nos va a dar más tiempo. Vean el verso 6. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Ah? Pues la segunda muerte no tiene poder, dice. La segunda muerte no tiene poder. Amén. Vean qué interesante, hermanos. Dice, bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Qué tremendo, hermano. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Y quiénes son los que tienen, quiénes son los que tienen parte en la primera resurrección? Hermanos, Cristo, las primicias, los que son de Cristo, los dos testigos, ¿verdad? Los santos del Antiguo Testamento y la iglesia, que es usted y que soy yo. Y los santos que salieron de la gran tribulación. Hermano, esto es emocionante, es muy emocionante. Esa es una gran promesa que esta noche nos puede ir a llevar en paz, porque también estamos viviendo aflicción, hermanos, porque estamos viviendo momentos difíciles. Alguien diría, no, pero no es tanto como que le cortaron la cabeza. Sí, hermano, pero hoy personas, hermanos amados, que pudieran tener un dolor de espalda, un dolor de pie, un dolor de cabeza, que pudieran estar, hermanos, sin trabajo, que pudieran estar con alguna situación de un hijo, de una hija. Hermanos, esto es duro, esto es doloroso. No es que tampoco estamos como de gratis y diciendo, sí, es la gran tribulación. No, tal vez no sea la gran tribulación, pero sí son momentos difíciles, son momentos duros, son momentos que son fuertes. Por eso es importante que nos gocemos en esta noche y que entendamos que Dios tiene reservados para nosotros como su iglesia un plan y un propósito. Dichosos los santos que tienen parte en la primera resurrección. Cabe señalar que aún antes de cualquier resurrección, el individuo ya sabe su destino final eterno, hermano. Nosotros lo tenemos que saber. Somos iglesia, somos salvos. Yo creo en Jesucristo. Y los que han muerto siendo verdaderos creyentes estarán con Cristo en el paraíso, hermano. Mientras los inconversos estarán sufriendo tormentos encerrados, hermanos, en la antesala del infierno antes del día del juicio final, cuando serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Hermanos, pero Pablo lo decía, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y dice también en Lucas que el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hermano, esto es verdad. Esto que estamos conversando y compartiendo son cosas muy serias. Y por eso yo digo, fuera de todo otro momento y una corriente teológica doctrinal, la Biblia es nuestra solución, la palabra es verdad.
la adoración, la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios, el congregarme, el ser obediente a Dios, el darle a Dios de lo que Él nos da, el ser obediente a Dios, es lo que me lleva a ser una iglesia. Eso es lo que me lleva a ser una iglesia. Eso es obediencia quiero, no sacrificio. Hermano, y esta noche yo quiero que usted y yo, que estamos viviendo y que estamos pasando por momentos que son un poco difíciles, que son un poco arduos, que son un poco diferentes, es necesario que nosotros logremos entender esto, que estamos siendo victoriosos, que llegará un momento en donde esta leve tribulación momentánea, porque yo sigo considerando a personas que en nuestra comunidad de fe no tienen trabajo, que no tienen tanto o mucho, o tanto que comer. Estamos siempre, y gracias a usted, hermano, gracias por la sensibilidad de los que ustedes están dando, hermanos. Ustedes no han dejado de hacerlo para el Señor, beneficiando este ministerio, beneficiándome a mí como pastor, a mi familia, a esta comunidad de fe. Gracias, hermanos. Sí han sido muy fieles. Hay muchos, la gran mayoría de ustedes son gente fiel al Señor. Gracias por dar, gracias por sus ofrendas, por sus diezmos, gracias por lo que dan a canasta básica, hermanos. Sí estamos llevando comida a los hogares, pero sí hay gente que sufre tribulación y momentos difíciles, en dolores, en angustias, en situaciones de hijos, ya lo dije anteriormente. Pero bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso es a lo que estamos apuntando, a la primera resurrección, en donde seremos levantados, en donde seremos puestos delante del Señor. Amén. Hermano, yo esta noche quiero también, hay una solicitud de orar por el papá de David. David es el muchacho que trabaja con Nati, ¿verdad? Que ella nos está solicitando, ¿verdad? Que podamos orar por David, el papá, por don David, perdón, no es por David, es que leí mal, como me entran muchos mensajes, por David, por don David, el papá de Chico, tuvo un derrame cerebral. Por dicha ya salió de UCI, pero ocupa rehabilitación. Es el papá de Chico, ¿recuerdan? Chico, el de Push the Rock, aquel macho simpaticísimo, grandote. Ok, chiquito. Entonces vamos a estar orando. Ahorita vamos a orar por don David. Él vino aquí en algún momento en medio en uno de los grupos vino. Ok, entonces, hermanos, es importante. Y cerramos esta noche con esto. Damos gracias, Señor. Gracias porque somos bienaventurados. Gracias, Señor. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Gracias, Señor, porque nosotros, tu palabra dice, seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. Gracias por una iglesia fiel. Gracias, Señor. Y vea que en el verso 6, hermanos, definitivamente usted lo lee y tenemos que tener una acción de gracia. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él durante 1000 años. Esta es una promesa que tiene que llevarlo a usted y a mí a dormir en paz esta noche. Él nos ha prometido y Él lo cumplirá. Él nos ha prometido y Él lo cumplirá. Quiero darle las gracias también a usted, hermano, por estar orando otra vez, por su fidelidad al Señor y a este ministerio. No hay palabras, de verdad, gracias, gracias. Y sigamos orando. Recuerden, les envié un videíto para que vean las actividades que tenemos, hermanos, para esta parte de lo que estamos en nuestra celebración, en lo que estamos diciendo. Estamos de 27 aniversario. Amén. Entonces es muy importante, hermanos. Entonces vamos a orar por este hermano, y yo quiero orar también por ustedes que están ahí. Padre, oro por cada uno de los hermanos que está aquí en este momento en pantalla conectados en el nombre de Jesús. Los que no se han podido conectar, igual los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestros adultos mayores, bendecimos esta palabra, bendecimos, Señor, las promesas tuyas. Señor, yo creo en Jesucristo, creo que es el Hijo de Dios, como esta iglesia ha creído. Yo sé que tú eres verdad, tú eres verdadero, Señor. Tengo convicción, y como la convicción que tienen mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú llevarás alivio, llevarás sanidad. Yo oro por sanidad, hermanos. Si su cuerpo está ahí un poco debilitado en alguna área, en el nombre de Jesús, que el Señor sea nuestro sanador. Él es nuestro sanador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro sanador.
Él es aquel que propicia también, ¿sí? Los que están sin trabajo, los que están en alguna necesidad, Padre, aliméntales, susténtales, tú sí sabes cómo hacerlo. Y si somos nosotros las manos, te bendecimos por eso, porque en esto sentimos el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Gracias también, Señor. Oramos por el papá de Chico, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, por don David, Señor, sea esa recuperación. Vengas tú que hiciste a ese hombre también a conectar y a reconectar toda esa parte de su cerebro, de su mente, de todo lo que está aconteciendo ahí, porque tú eres ese Dios poderoso. Oramos por esa recuperación. Gracias, Señor, por la recuperación y por cómo salió de la operación la hermana, también está María José Kit. Gracias porque tú has tenido misericordia y tu mano fue llevada en medio de todo esto y la misericordia fluyó. Gracias por doña Eli, Señor, gracias porque ya también ella estuvo enfermita, pero bendito el Señor que ya también ya tú la has recuperado, tú la has llevado de gloria en gloria. Gracias también, Señor, por cada uno de nosotros, que esta noche en paz nos acostemos, que así mismo durmamos. Gracias por este 27 aniversario de la iglesia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Y gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús por todo. Guarda a nuestros hijos, guarda nuestros trabajos, guarda nuestro ir y nuestro venir en el nombre de Jesús. Amén. Amén.